En este vídeo voy a tratar un tema que me apasiona, que es esta cuestión de este lugar común de que para ser un buen docente, pues primero hay que ser un buen investigador. Todo lo hemos oído muchas veces, ¿no? Y se argumenta hasta la saciedad. Y en base a esta afirmación, pues se elaboran políticas de profesorado, pues en el que nos instan a que todos tenemos que hacer bien nuestra labor docente y nuestra labor de investigación. Somos evaluados para ello y se espera de ti que hagas bien las dos cosas, y si no, pues no estás siendo merecedor del salario que se te paga. Y cuando uno dice, ¿por qué tengo que hacer las dos cosas bien? Pues se suele recurrir a esto, ¿no? Hombre, es que no puedes pretender ser un buen docente si no eres un buen investigador, ¿no? Y al revés, aunque al revés tampoco se argumenta mucho eso de para ser un buen investigador hay que ser un buen docente, eso ya se dice menos, pero lo contrario, es decir, la afirmación esta, para ser un buen docente hay que ser un buen investigador, pues eso está a la orden del día, y como digo, en eso se fundamentan muchas políticas de evaluación del profesorado. Bueno, lo que vengo a argumentar aquí es que una cosa que ya está argumentada en otros sitios, ¿no? Y es que no es verdad que para ser un buen docente haya que ser necesariamente un buen investigador. De hecho, la referencia más importante sobre eso que yo conozco es el artículo de Felder, Richard Felder, que escribió en el 94 ya un artículo que se llama así, El mito del profesor superhumano, ¿eh? En el que viene a explicar esta cuestión de que es una quimera pretender que seamos buenos en todo lo que hacemos los profesores, y en particular el argumento de que para hacer bien una tarea docente es importante ser buen investigador. Eso es falso, no hay datos que fundamenten esa afirmación, ¿no? Eso es una afirmación arbitraria. Por supuesto que hay ejemplos de profesores que son muy buenos docentes y son muy buenos investigadores, pero también hay ejemplos de lo contrario y de cualquier combinación. La cuestión es que los datos no sustancian la afirmación de que exista esa correlación y de que para ser bueno en una cosa, es decir, en la docencia, tengas que ser previamente bueno en la investigación. Eso no está avalado por los datos, ¿no? Y yo recomendaría este artículo a cualquier profesor que se lo mire bien, porque además pues Felder lo escribe muy bien y lo hace de manera muy, muy graciosa y muy convincente. Yo desde luego ya lo comparto esa opinión, ¿no? Yo no puedo aceptar de ninguna manera que para que yo explique bien, por ejemplo, los circuitos digitales que explicaba, fue de las primeras cosas que expliqué en la universidad, mis alumnos, pues las puertas lógicas y cómo hacer diseños de circuitos combinacionales con puertas lógicas, con los mapas de Canova, una cosa que me parecía preciosa, era divertidísimo. Nadie me va a convencer de que para poder explicar bien eso uno tiene que haber hecho investigación en circuitos lógicos y tiene que haber publicado papers en circuitos lógicos. Nadie me va a convencer de eso, porque son cosas distintas, investigar en eso y explicarlo bien a los alumnos. O explicarlo bien o hacer actividades con las que los alumnos lo aprendan, que es distinto, ¿no? Puedo matizar mi afirmación en el caso de cursos de últimos cursos de la carrera desde luego del doctorado, donde probablemente se aprecia más que el que esté explicando pues sea buen investigador en ese tema, pero en el grueso de nuestra actividad docente no es verdad. En la inmensa mayoría de las clases que damos, para hacerlas bien, para conseguir que nuestros alumnos aprendan, no es verdad que uno tenga que ser un buen investigador en esa materia, ¿no? Eso por descontado. Pero ya con todo el ánimo de generar polémica, que para eso estoy aquí, para generar polémica, voy incluso a darle una vuelta de tuerca y voy a argumentar que quizá incluso sea lo contrario, es decir, que voy a argumentar de que quizá hasta sea malo para ser un buen docente, sea malo ser un investigador en esa materia.
Es una argumentación un poco arriesgada, pero ya digo, lo hago con todo el ánimo de generar polémica, ¿no? Hay un cierto fundamento teórico en esa cuestión, ¿eh? En algún momento he hablado de las teorías de Vygotsky, en el que lo que una persona es capaz de hacer se puede clasificar en como, digamos, en una zona de desarrollo actual, lo que es capaz de hacer solo, y la zona de desarrollo próximo, lo que es capaz de hacer con la ayuda de alguna otra persona, ¿no? Por ejemplo, su profesor. Si aceptamos esto, que como digo es una teoría bastante aceptada, pues este sería, digamos, el huevo frito, digamos así, del alumno, ¿no? Lo que es capaz de hacer solo y lo que es capaz de hacer con ayuda de su profesor o de otras personas, ¿no? Pero si ahora pintamos el huevo frito del profesor que tenemos, pues esto es tremendo. Comparado con el del alumno, el profesor, que sabe muchísimo, sobre todo si es investigador en ese tema, pues ya no te digo nada lo que sabe. Y entonces, claro, el profesor está en una cierta circunstancia de dificultad para comprender las limitaciones de comprensión de su alumno, porque el alumno no está entendiendo cosas que están clarísimas, que están súper casi olvidadas en mi zona de desarrollo actual, ¿no? Yo como hago eso, todos tenemos esa experiencia. A mí me cuesta muchísimo comprender cómo puede ser que no entiendas una cosa tan trivial, ¿no? Y te la volveré a explicar, pero te la explicaré otra vez de la misma manera por quinta vez, con lo cual no va a avanzar la cosa, ¿no? Pero es que no hay otra manera, si es que está clarísimo. Bueno, todos hemos tenido esa experiencia y por contra hemos tenido la experiencia de que a ese alumno, a lo mejor un compañero que no sabe mucho más que él, pues le ayuda de manera más efectiva, porque le hace ver cosas que están muy cerca de su nivel de comprensión, porque ambos tienen un huevo frito en la cabeza parecido, ¿no? Ambos tienen un huevo frito parecido y entonces es más fácil que se entiendan bien, ¿no? O que uno comprenda las limitaciones del otro. A mí ya también me ha pasado, ¿no? Que a veces justo cuando por fin alcanzo la comprensión de un concepto que no acababa de entender, justo en ese momento, cuando por fin he alcanzado la comprensión de ese concepto, es cuando estoy mejor preparado, creo yo, para explicárselo a alguien que no lo sabe. Porque acabo de verlo claro, acabo de conectar, acabo de hacer las conexiones que me han ayudado a comprenderlo. Como espere 20 años para explicar eso, me costará más. Bien, voy a insistiendo en este argumento. Voy a contar 3 pequeñas historias personales que, como digo, lo avalan, ¿no? Esto es mis algoritmos, esto está en catalán, mis algoritmos. Yo hice mi tesis en algoritmos históricos, ¿eh? No encontraba nada, no creo que haya nada más bonito que los algoritmos históricos, ¿no? Allá por los años a finales de los 80. Por fin, cuando me dieron la oportunidad de impartir la asignatura que todos deseábamos impartir, la asignatura de arquitectura de computadores en cuarto, ¿no? De allí, en fin, todos estábamos deseando la oportunidad. Yo acabé la tesis y por fin me dignificaron con la posibilidad de impartir esa asignatura y de dar una cierta libertad. Pues ¿qué hice? Lo primero que hice fue proponer que se diera un tema nuevo, los algoritmos históricos. ¿Cómo puede ser que no estéis dando algoritmos históricos con lo importantes que son, ¿no? Fíjate si eran importantes, que dediqué 4 años de mi vida, 3 años de mi vida casi exclusivamente a estudiarlos, ¿no? Así que yo llegué rápidamente a la conclusión de que aquel programa de la asignatura estaba mal, porque faltaba el tema clave que eran los algoritmos históricos, ¿no? Y me lo curré y metí allí algoritmos históricos que le salían a los alumnos por las orejas, ¿no? Afortunadamente, cuando dejé la asignatura, pues se quitaron los algoritmos históricos, que nunca jamás sirvieron para nada más que para mejorar mi currículum. Pero eso sí, llegaron otros temas, los temas de tesis de los profesores que venían detrás mío, ¿no? Pues así fue un poco, fuimos zarandeando el temario de la asignatura. Creo que con muy poco beneficio para los alumnos. Algo parecido pasó con la máquina sencilla. La máquina sencilla fue un trabajo que hice con otros compañeros, sobre todo con Juanjo Navarro y Eduardo Aguadé. Fue un
precioso ejercicio de coger circuitos digitales que estamos explicando de manera desconectada con el lenguaje máquina de un computador. Entonces la cosa fue hacer un circuito digital que tenía una unidad de control que la convertía en una máquina sencilla con un lenguaje máquina muy rudimentario, solo 4 instrucciones de lenguaje máquina, pero que era precioso porque era la conexión entre circuitos digitales que estábamos viendo hasta ese momento de manera desconectada con lo que sería un circuito digital particular que es un procesador, ¿no? La máquina sencilla ocupaba dos páginas. Es que yo hacía así y ahí tenía el diagrama de la máquina sencilla y toda la explicación de todos los circuitos. Era una preciosidad, ¿no? Y claro, fueron llegando compañeros a la asignatura, porque por ahí iban pasando nuevos compañeros. Y oye, ya que la tenemos la máquina sencilla así, porque sí, con muy poco esfuerzo podíamos añadir un banco de registros, de 4 registros. Bueno, venga, lo añadimos. Es verdad que no cuesta nada. Si llegamos hasta aquí, pues un poquito más ya tenemos un banco de registros. Pero luego vino otro y se propuso segmentar la máquina sencilla de manera que pudiera ejecutar de manera en pipeline varias instrucciones. Y por supuesto no tardó en venir alguien que propuso varias ALUs de manera que pudiera ser ya un mini multicomputador, ¿no? En pocos años, gracias a la contribución de gente que se lo estaba pasando el bomba estudiando todos esos avances en la arquitectura de computadores, la máquina sencilla se convirtió en una máquina cuyo manual ya era un tocho. Eran muchas páginas las que te tenías que estudiar para comprender, por ejemplo, la unidad de control de la máquina sencilla, que ya no era tan sencilla porque tenía un bajo de registros, estaba segmentada y además pues tenía varias CPUs que operaban en paralelo, ¿no? De nuevo creo que no hicimos mucho bien a nuestros alumnos, que empezaron a perder ya un poco la claridad de la idea de ese circuito, que no es más que un circuito digital que hace una cosa particular y por eso le llamamos procesador, ¿no? Y luego también tengo la experiencia de la formación del profesorado, a la que he dedicado mucho tiempo y que seguramente lo que más satisfacción me ha producido, el ayudar a otros profesores a incorporar en su labor docente pues métodos docentes activos, ¿no? Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos. Mucha gente me dice, oye, pero si tú no eres pedagogo, ¿no? ¿Qué haces en este terreno? Es un terreno, no estás pisando un terreno que no te corresponde. Bueno, pues no sé si me corresponde o no. A todo el mundo le corresponde preocuparse por mejorar la docencia y ayudar a otros, ¿no? Pero en cierta manera entiendo que es una preocupación, es una pregunta pertinente, ¿no? No deberían hacer estar haciendo esto los pedagogos, ya lo hacen, ¿eh? Pero claro, los pedagogos tienen ese problema y es que les va a costar mucho ir al grano, porque para ellos lo importante son todas las teorías en las que se fundamentan todas estas estrategias docentes, alguna de cuyas teorías pues ellos han contribuido con sus tesis, ¿no? Yo recuerdo muy bien que nos dieron unos americanos un taller precioso de aprendizaje cooperativo. Allí fue donde aprendimos las técnicas del aprendizaje cooperativo y ahí habíamos en aquel curso varios compañeros de diferentes universidades, y cuando acabó el curso le dijimos a uno de estos compañeros que venía de otra universidad, dije, oye, esto tendríamos que hacerlo nosotros aquí el año que viene, porque no vamos a pagar cada año el pastón que representa traer a estos profesores americanos a dar el curso. ¿Por qué no lo preparas tú, que eres del ámbito de la pedagogía y además sabes mucho de aprendizaje cooperativo? Y dices, sí, yo lo preparo, el año que viene lo daré yo. Pero os advierto que esto que hemos hecho aquí no es más que una posible visión de la cuestión, ¿eh? Eso ya me parece un poco sospechoso, ¿no? Pero bueno, dije, vaya, que lo dé él. Bueno, al año siguiente lo dio y fue un desastre, porque claro, el curso que queríamos hacer imitando al que nos dieron los americanos era muy práctico, receta 1, algo así, y lo vamos a hacer con vosotros. Pues claro, nuestro compañero no pudo evitar explicar todas las maneras posibles, todas las teorías en las que se fundamenta, varias horas de transparencia de las teorías del aprendizaje cooperativo, y al final intentó hacer una actividad como aquellas que nos hicieron los americanos. Fue un desastre porque no se la planificación, una cosa horrorosa. Hasta que decidimos que lo íbamos a dar nosotros. El próximo año lo damos nosotros, nos dejamos de historias, de teorías que son preciosas, pero para nosotros no son relevantes, no hemos hecho la tesis en eso, y
lo hicimos y funcionó bien, y mucha gente nos lo dice, que lo que más valora es pues que vayamos al grano, que nos dejemos de historias, de teorías que pueden ser apasionantes y preciosas, pero que no son estrictamente imprescindibles pues para lo concreto, lo práctico que es. Haz esto en clase y verás lo bien que te va. Me recuerdo también ahora una anécdota. Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos ir a dar un taller de formación en una universidad. Y yo dije, mira, lo siento, tengo la agenda comprometida. Ya te enviaré un compañero para que dé el taller. Y me insistían, oye, ¿no podías venir tú, por favor? Y yo, no, ya te he dicho que estoy ocupado, que te mandaré a un compañero que lo hará muy bien, tal. Y me insistían hasta que ya no entendía muy bien qué estaba pasando. Y me dice, oye, vale, pues que venga tu compañero, pero no será un pedagogo, ¿verdad? En fin. Lo digo esto con todo el cariño para los pedagogos de los cuales pues, aprendió, y las pedagogas de los cuales he aprendido muchísimo. Pero claro, simplemente es para ilustrar la idea esta de que saber tanto como saben los pedagogos de un tema a veces les pone en dificultades para ir al grano y hacer una labor docente más como tiene que ser, ¿no? Simplemente un ejemplo, que conste que el primer ejemplo ha sido el mío propio, Lo mucho que yo sabía de algoritmos sistólicos pues me hizo difícil ser un buen profesor de arquitectura de computadores.